En este video se va a realizar el desarrollo de los ejercicios propuestos número 2. El caso 1 indicaba que un restaurante de San José en septiembre del año pasado emplea cuestionarios en los que pide a sus clientes que evalúen la calidad de los alimentos en una escala de óptimo, muy bueno, bueno, regular y malo. Las evaluaciones se solicitaron a una muestra de 50 clientes el sábado de la primera semana de septiembre del año pasado, día escogido dado que es cuando llega la mayoría de clientes y los resultados fueron los que tenemos aquí presentes. En este caso, lo primero que se solicitaba en A es cuál es la variable de objeto de la medición y además clasifíquela de forma completa de acuerdo a la naturaleza. En este caso, la variable de estudio corresponde a la opinión sobre la calidad de los alimentos, lo cual corresponde a una variable cualitativa ordinal. En la B, se solicita que con las evaluaciones ofrecidas por los clientes se construya una distribución de frecuencias completa apropiado a la naturaleza de la variable. Cuando se trata de la distribución de frecuencias de una variable cualitativa ordinal, además de la frecuencia absoluta y la relativa, también se deben construir las frecuencias acumuladas y las desacumuladas, y las observaciones de la variable se ordenan de acuerdo a su naturaleza. En ese caso teníamos la escala de óptimo, muy bueno, bueno, regular y malo. Y además de construir las frecuencias absolutas y relativas, también se construyen las acumuladas y las desacumuladas también. Aquí es importante recordar que en cuanto a formato es muy importante considerar que siempre debe tener un número de cuadro y que el título debe ir centrado y escrito completamente en mayúscula. En este caso, el título nos queda como distribución de frecuencias acerca de la opinión de los clientes respecto a la calidad de los alimentos de un restaurante en San José en el mes de septiembre del año pasado. Sin embargo, aquí hay que considerar que si eventualmente se modificó el orden de estas palabras, no nos afecta el resultado, siempre y cuando siempre se indique la mayor información respecto al estudio posible. En el ejercicio C se solicita interpretar la frecuencia absoluta a menos d de la tercera clase o categoría. En este caso, la tercera clase o categoría corresponde a buena. La frecuencia absoluta a menos d corresponde a la FI con la flechita que se dirige hacia abajo. Y en este caso tenemos que 43 clientes opinan que la calidad es buena o con una clasificación mejor o mayor. Quedándonos entonces de la siguiente manera. 43 de los clientes opina que la calidad de los alimentos es buena o inclusive con mayor calificación. Sin embargo, si eventualmente no se utilizó las mismas palabras, pero el significado es el mismo, la referencia es la misma, entonces no hay ningún problema. Con respecto a la D, se solicita interpretar la frecuencia relativa a más D de la cuarta clase o categoría. En este caso tenemos que la cuarta clase o categoría corresponde a regular. Y la frecuencia relativa a más D corresponde a la FR que tiene la flechita hacia arriba. En este caso, nosotros tendríamos que la acumulación se está dando de abajo hacia arriba hasta llegar a regular, lo que quiere decir que estamos acumulando el regular y el malo. Por lo tanto, estamos hablando de un 14% de los clientes que opina que la calidad de los alimentos es de regular a mala
o con una clasificación de regular a menor clasificación. En este caso, entonces, podríamos escribir nuestra interpretación del resultado como un 14% de los clientes clasifica la calidad de los alimentos en regular a menor clasificación. De nuevo, se insiste en el hecho que, aunque no se hayan utilizado exactamente las mismas palabras, nada más hay que procurar que el significado sea el mismo. En el ejercicio E se indica que el gerente del restaurante afirma que si al menos un 60% de los clientes no califica de óptimo a muy bueno la calidad de los alimentos, deberá hacer cambios. ¿Se deberán hacer cambios o no? Explique en detalle por qué sí o por qué no. Aquí primero hay que empezar a analizar lo que es el al menos. El al menos quiere decir que puede ser el 60% o una cantidad superior. Luego, si al menos el 60% de los clientes no clasifica o no califica de óptimo a muy buena la calidad de los alimentos, es cuando se debe hacer cambios. Si el porcentaje es de 60% o más, no se hacen cambios. Pero si no alcanza por lo menos ese 60%, entonces sí se deben hacer cambios. Y en este caso, ese 60% o más debe estar generado entre óptimo a muy bueno. En este caso estaríamos hablando de esta acumulación que tenemos aquí. Y eso quiere decir que es la acumulación que se está dando hacia abajo y es en porcentaje, porque estamos hablando de un 60% que lo comparo con otro porcentaje. Entonces es la acumulación hacia abajo hasta llegar a bueno y que corresponde a un porcentaje. En este caso nos damos cuenta que se está acumulando un 60% de los 66, perdón, un 66% de los clientes que opinan que la calidad de los alimentos es muy buena o hasta llegar a óptima. Entonces, el gerente del restaurante no deberá realizar cambios, dado que un 66% de los clientes clasifica la calidad de los alimentos de óptima a muy buena. O sea, esta acumulación corresponde a un 66% que entra dentro de las posibilidades que el gerente se da para indicar si debe hacer cambios o si no debe hacer cambios. Y la F indicaba qué porcentaje de los clientes evalúa la calidad de los alimentos como buena a muy buena. En este caso, las observaciones de buena a muy buena corresponden a estas que tenemos aquí. Solamente estas dos. No estamos acumulando óptima y tampoco estamos acumulando regular o mala. Como son únicamente estas dos y corresponde a un porcentaje, entonces los porcentajes de muy buena a buena corresponde a un 28% más un 20%. Por lo tanto, un 48% de los clientes evalúa la calidad de los alimentos como muy buena a buena o en orden. Un 48% de los clientes evalúa la calidad de los alimentos como buena a muy buena. Con respecto al caso 2, suponga que en un Congreso Internacional sobre Población, realizado en nuestro país, el presente año, se hicieron presentes 5 panelistas argentinos, 4 brasileños, 3 paraguayos, 4 chilenos y 5 bolivianos. De acuerdo a la información que nos está presentando aquí en el caso 2, se nos solicita en la A construya la distribución de frecuencias
completa de acuerdo a la naturaleza de la variable. En este caso, la nacionalidad de los panelistas corresponde a una variable cualitativa nominal. La distribución de la variable la distribución de frecuencias de la variable cualitativa nominal lleva únicamente frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Y por otro lado, las observaciones de la variable se ordenan de acuerdo a la frecuencia absoluta, de la mayor a la menor, de donde obtenemos la siguiente distribución de frecuencias, donde tenemos que es la cuadro número 2, muy importante poner el número de cuadro, y el título distribución de frecuencias de los panelistas que asistieron a un congreso internacional sobre población. En este caso tenemos las nacionalidades, donde sabemos que tenemos argentinos, bolivianos, brasileños, chilenos y paraguayos. Si nosotros somos muy observadores, nos damos cuenta que este no es el orden en el que se está indicando en el ejercicio. Pero como es una variable cualitativa nominal, recordamos que se debe ordenar de acuerdo a la frecuencia absoluta, de la mayor a la menor. En este caso particular tenemos frecuencias absolutas que son iguales. Una vez que yo ya ordené de la mayor a la menor, que siempre va a ser la prioridad, luego desempato de acuerdo al orden alfabético. Por eso es que nos queda primero 5 argentinos y luego 5 bolivianos. De acuerdo al alfabeto, ¿verdad? Al orden alfabético, por eso queda después 4 brasileños y 4 chilenos. Y por último los 3 paraguayos. Y por supuesto, el porcentaje correspondiente y no construimos las frecuencias acumuladas y desacumuladas porque no tienen sentido. En este caso, además, se solicitaba que se interpretara la segunda clase o categoría. Nosotros podemos ver aquí que la segunda clase o categoría corresponde a bolivianos. Si nosotros no respetamos el orden en el que se deben colocar las observaciones para una variable cualitativa nominal, entonces es posible que la segunda clase o categoría, en este caso, quede resultando otra observación, lo cual sería incorrecto y por ende la interpretación solicitada también sería incorrecta. Pero en este caso particular estaríamos hablando de 5 bolivianos que corresponden a un 23,8%. De donde ya generada la interpretación de la segunda categoría, nos quedaría como 5 panelistas que asistieron al Congreso Internacional sobre Población son bolivianos y responde a un 23,8% del total de los panelistas. Y quedo atenta a los comentarios y consultas respecto a los ejercicios asignados.